Imagina abrir una vieja caja olvidada durante décadas, apartar lentamente algunas monedas comunes y descubrir que una de ellas podría esconder una historia mucho más oscura y fascinante de lo que cualquiera imaginaría. No parece especial, no brilla como el oro, no está hecha de plata, ni siquiera fue acuñada durante una guerra histórica o una crisis nacional extraordinaria. Y sin embargo, el Lincoln Penny de 1977 se ha convertido en una de las monedas más intrigantes para quienes entienden que el verdadero valor numismático rara vez se encuentra en lo evidente. Porque en el mundo de las monedas, las mayores sorpresas suelen esconderse detrás de los objetos más ordinarios. Mientras millones de personas ignoran diariamente pequeños centavos acumulados en bolsillos, cajones y alcancías, algunos especialistas dedican años enteros a estudiar ejemplares que para el resto del mundo parecen absolutamente idénticos. Y precisamente ahí comienza nuestro misterio. Bienvenidos a CoinExpert, el canal donde exploramos los secretos ocultos del metal, las huellas microscópicas dejadas por enormes máquinas industriales y las historias que convierten monedas aparentemente comunes en auténticas piezas de investigación numismática. La historia del Lincoln Penny de 1977 nace durante una etapa particularmente intensa para la producción monetaria estadounidense. Las instalaciones de acuñación operaban bajo enormes exigencias. Millones y millones de monedas debían fabricarse para satisfacer una economía en constante movimiento. Las gigantescas prensas hidráulicas trabajaban sin descanso. El ruido metálico era ensordecedor. Las vibraciones recorrían el suelo industrial mientras enormes cantidades de planchas metálicas avanzaban por líneas de producción diseñadas para funcionar a velocidades extraordinarias. Cada centavo nacía bajo condiciones brutales. Una pequeña pieza metálica era sometida a una presión inmensa capaz de transferir cada detalle del diseño de Abraham Lincoln a la superficie del metal. El proceso parecía simple. Pero detrás de esa aparente simplicidad existía una compleja interacción entre ingeniería mecánica, metalurgia y precisión industrial. Y cuando cualquiera de esos factores sufría una mínima alteración, podían aparecer características capaces de llamar la atención de generaciones enteras de coleccionistas. El centavo de 1977 pertenece a una época en la que el cobre todavía dominaba la composición monetaria estadounidense. Ese detalle es mucho más importante de lo que muchos imaginan. El cobre posee propiedades químicas particulares que influyen directamente sobre la apariencia, conservación y envejecimiento de cada moneda. Desde el instante en que abandona la prensa de acuñación, la superficie comienza una batalla silenciosa contra el ambiente. La humedad intenta infiltrarse. El oxígeno inicia reacciones químicas microscópicas. Los contaminantes atmosféricos buscan adherirse al metal. Cada día que pasa deja una huella invisible sobre la moneda. Por esa razón, los ejemplares que conservan su color rojo original son tan apreciados dentro del mercado numismático. Cuando un especialista habla de red luster, está describiendo mucho más que un simple color atractivo. Está hablando de una superficie que ha sobrevivido durante décadas sin perder las características ópticas creadas en el momento exacto de la acuñación. Ese brillo rojizo intenso actúa como una evidencia física de conservación excepcional. Es una especie de fotografía química congelada en el tiempo. Pero conservar ese estado durante tantos años resulta extraordinariamente difícil. La mayoría de las monedas terminan circulando. Golpean otras monedas, rozan bolsillos, caen sobre superficies duras, acumulan pequeñas heridas microscópicas imposibles de evitar. Cada contacto deja marcas, cada impacto modifica la superficie, cada año añade nuevas capas de desgaste. Por eso los ejemplares mejor conservados del Lincoln Penny de 1977 generan tanta admiración entre los coleccionistas más experimentados. Sin embargo, existe una amenaza aún más destructiva que la circulación normal.
Una amenaza creada por las propias personas. La limpieza. Miles de monedas históricamente importantes han sido arruinadas por propietarios convencidos de que estaban mejorando su apariencia. Utilizan paños suaves, aplican sustancias químicas, frotan cuidadosamente la superficie, intentando devolverle brillo. Lo que realmente hacen es destruir información valiosísima. Las superficies monetarias contienen diminutas líneas de flujo producidas durante el golpe de acuñación. Estas estructuras microscópicas son responsables de la forma en que la luz se refleja sobre la moneda. Cuando una tela, un cepillo o un producto químico entra en contacto con ellas, el daño puede ser permanente. Los expertos detectan estas alteraciones inmediatamente bajo aumento. Lo que parece una limpieza inocente puede eliminar para siempre características fundamentales para la autenticidad y el valor de la pieza. Por eso existe una advertencia absoluta dentro del coleccionismo profesional. Nunca limpies tus monedas. Nunca utilices productos químicos. Nunca frotes la superficie con telas o materiales abrasivos. Las cicatrices microscópicas provocadas por esos procedimientos pueden destruir décadas de conservación natural en cuestión de segundos. Mientras algunos coleccionistas se concentran únicamente en el estado de conservación, otros buscan algo mucho más emocionante: los errores de acuñación. Aquí es donde el Lincoln Penny de 1977 comienza a revelar una personalidad completamente distinta. Cada troquel utilizado para fabricar monedas experimenta desgaste gradual. Cada golpe genera tensión mecánica. Cada jornada de producción acerca un poco más las herramientas a sus límites físicos. Con el tiempo aparecen pequeñas fracturas. Se producen deformaciones microscópicas. Surgen anomalías capaces de transferirse directamente a las monedas. Los especialistas examinan cuidadosamente letras, números y elementos del diseño buscando señales de estos fenómenos. Algunas monedas presentan ligeras duplicaciones visuales. Otras muestran marcas asociadas al deterioro de los troqueles. Existen ejemplares donde pequeñas grietas metálicas dejaron rastros permanentes sobre la superficie. Estas características son mucho más que simples defectos. Representan evidencia física del comportamiento de las máquinas durante momentos específicos de producción. Son huellas industriales congeladas para siempre dentro del metal. Cada error cuenta una historia. Cada anomalía posee un origen mecánico. Cada detalle inesperado puede convertirse en objeto de investigación. Los cazadores de variedades pasan horas observando monedas aparentemente idénticas. Utilizan lupas especializadas, microscopios digitales, fuentes de iluminación cuidadosamente controladas. Buscan diferencias tan pequeñas que muchas veces resultan invisibles para el ojo humano sin ayuda tecnológica. Y precisamente en el caso del Lincoln Penny de 1977, algunos hallazgos comenzaron a generar enorme interés dentro de la comunidad numismática. Lo fascinante es que muchas de estas monedas permanecieron ocultas durante años dentro de la circulación normal. Nadie sospechaba que ciertas características específicas pudieran convertirlas en objetos de estudio. Nadie imaginaba que pequeños detalles observables únicamente bajo aumento provocarían debates entre especialistas. Pero así ocurre constantemente en la numismática. Las monedas más intrigantes suelen revelar sus secretos lentamente. A veces pasan décadas antes de que alguien identifique una característica verdaderamente especial. A veces una simple observación cambia completamente la percepción de una emisión determinada. Y eso es exactamente lo que ocurrió con algunos ejemplares del Lincoln Penny de 1977. Mientras más monedas eran analizadas, más preguntas comenzaban a surgir. ¿Por qué ciertos detalles aparecían solamente en grupos específicos de ejemplares? ¿Por qué algunas superficies mostraban comportamientos distintos bajo determinadas condiciones de iluminación? ¿Y qué estaba ocurriendo realmente dentro de los procesos de producción que dieron origen a esas anomalías? Las respuestas no eran simples. Cada descubrimiento conducía hacia nuevas investigaciones. Cada hallazgo abría nuevas posibilidades.
Los expertos empezaron a comprender que todavía quedaban muchos secretos ocultos dentro de aquella aparentemente sencilla moneda de cobre. Y precisamente, cuando los coleccionistas creían haber identificado las características más importantes del Lincoln Penny de 1977, comenzaron a aparecer ejemplares que mostraban señales mucho más intrigantes. Señales capaces de transformar una moneda común en una pieza extremadamente buscada. Señales que obligaron a los investigadores a revisar antiguos registros, estudiar troqueles específicos y analizar minuciosamente detalles casi invisibles. Lo más sorprendente es que algunas de estas monedas podrían seguir circulando sin ser reconocidas. Podrían estar escondidas en colecciones olvidadas. Podrían encontrarse mezcladas con centavos ordinarios. Y podrían estar esperando a que alguien descubra lo que realmente las hace diferentes. Porque en la siguiente parte entraremos en el corazón del misterio. Analizaremos las variedades más comentadas del Lincoln Penny de 1977, los errores que capturaron la atención de los especialistas y las pistas microscópicas que pueden convertir una moneda aparentemente común en uno de los hallazgos más emocionantes para cualquier coleccionista serio. ¿Y si una de las monedas más importantes de la historia moderna de los Estados Unidos hubiera pasado por tus manos sin que te dieras cuenta? ¿Y si ese pequeño centavo olvidado en una caja, una alcancía o el fondo de un cajón escondiera una historia industrial tan compleja que aún hoy sigue fascinando a expertos numismáticos de todo el mundo? La mayoría de las personas observa un centavo Lincoln y ve únicamente una moneda común, algo pequeño, algo cotidiano, algo que rara vez merece una segunda mirada. Pero los coleccionistas experimentados saben que algunas monedas aparentemente ordinarias esconden secretos capaces de cambiar por completo su importancia histórica. Y pocas monedas representan mejor ese misterio que el Lincoln Penny de 1982. Antes de descubrir por qué esta moneda se convirtió en una de las emisiones más estudiadas de la era moderna, debemos viajar a una época de enormes transformaciones económicas, donde el costo de fabricar dinero comenzó a convertirse en un problema serio para las autoridades monetarias. Bienvenidos a Coin Expert, el lugar donde las monedas hablan, donde cada marca microscópica cuenta una historia y donde los secretos ocultos del metal pueden revelar descubrimientos sorprendentes. La historia del Lincoln Penny de 1982 no comienza dentro de una colección. Comienza dentro de enormes instalaciones industriales llenas de ruido, calor, vibraciones mecánicas y toneladas de metal en movimiento constante. Durante décadas, los centavos estadounidenses habían sido fabricados principalmente utilizando una composición basada en cobre. Era una tradición establecida que parecía inamovible. Sin embargo, el aumento constante en el precio de las materias primas comenzó a generar preocupación. Las autoridades comprendieron que algo debía cambiar. Fabricar millones de monedas utilizando grandes cantidades de cobre se estaba convirtiendo en una operación cada vez más costosa. La solución parecía simple sobre el papel, pero extremadamente compleja en la práctica. Era necesario modificar la composición metálica del centavo. Aquella decisión desencadenó uno de los momentos más fascinantes de la numismática moderna. El año 1982 se convirtió en un punto de transición histórica. Durante ese periodo coexistieron diferentes composiciones metálicas, diferentes configuraciones de producción y múltiples variedades que transformarían para siempre el interés de los coleccionistas. Lo que para el público parecía simplemente otro centavo, para los especialistas representaba un laboratorio vivo de experimentación industrial. Las enormes prensas de acuñación trabajaban sin descanso. Miles de planchas metálicas eran procesadas diariamente. Cada golpe ejercía toneladas de presión sobre los discos preparados para convertirse en moneda. Sin embargo, cuando una industria atraviesa una transición tan importante, aparecen variables inesperadas. Los troqueles sufren desgaste. Las tolerancias mecánicas cambian. Los ajustes de producción evolucionan constantemente. Y en medio de todo ese proceso,
nacen las monedas que décadas después provocarían auténticas búsquedas del tesoro entre los coleccionistas. Uno de los aspectos más fascinantes del Lincoln Penny de 1982 es que representa una frontera física entre dos eras metálicas distintas. Por un lado encontramos ejemplares vinculados a la tradición histórica del cobre. Por otro lado aparecen monedas asociadas a la nueva realidad industrial, basada en un núcleo de zinc recubierto por una fina capa de cobre. Esta transformación, aparentemente simple, tuvo consecuencias enormes para la conservación de las monedas. El cobre envejece de una manera. El zinc envejece de otra completamente diferente. Las reacciones químicas que afectan ambas composiciones producen patrones de deterioro muy distintos. Cuando la humedad penetra pequeñas imperfecciones superficiales, el zinc puede desarrollar procesos corrosivos internos que algunos coleccionistas describen como una enfermedad metálica silenciosa. Con el tiempo pueden aparecer ampollas, deformaciones o alteraciones visuales difíciles de detectar en etapas tempranas. Por eso los especialistas prestan tanta atención a los ejemplares excepcionalmente conservados. Una moneda que logra mantener intacto su brillo original después de décadas constituye una auténtica cápsula del tiempo. Los coleccionistas utilizan términos como red luster para describir aquellas superficies que conservan el color rojizo intenso generado durante la acuñación. Ese brillo no es solamente belleza visual, es evidencia física. Es la prueba de que la moneda logró escapar de innumerables amenazas ambientales durante años. Cada vez que una moneda cambia de manos, entra en bolsillos, cajas registradoras o recipientes metálicos, aumenta el riesgo de sufrir daños microscópicos. Las pequeñas marcas de contacto comienzan a acumularse. Los bordes pierden nitidez. Los campos reflectantes empiezan a degradarse. Por esa razón, los ejemplares clasificados en estados de conservación superiores son tan admirados dentro del mercado numismático. Pero existe una amenaza todavía más peligrosa que el paso del tiempo. Una amenaza creada por los propios seres humanos: la limpieza. Miles de monedas históricamente importantes han sido dañadas irreversiblemente por propietarios bien intencionados que pensaban estar mejorando su apariencia. Nada destruye más rápido la evidencia numismática que los productos químicos y la fricción mecánica. Las superficies metálicas contienen estructuras microscópicas extremadamente delicadas. Cuando una moneda es frotada con tela, papel, cepillos o sustancias abrasivas, esas estructuras desaparecen para siempre. Bajo magnificación profesional, el daño resulta evidente de inmediato. Las líneas naturales del metal quedan alteradas. El brillo original se rompe. La textura auténtica desaparece. Por eso existe una advertencia que todo coleccionista debería grabar en su memoria. Nunca limpies una moneda. Nunca utilices químicos. Nunca intentes restaurar artificialmente su apariencia. El daño microscópico puede reducir drásticamente su interés numismático y eliminar características imposibles de recuperar. Los expertos prefieren una moneda honestamente envejecida antes que una pieza artificialmente limpiada. Pero la verdadera fascinación del Lincoln Penny de 1982 no termina en la composición metálica ni en la conservación. La auténtica emoción aparece cuando comenzamos a estudiar los errores de acuñación. Aquí es donde la historia adquiere dimensiones casi detectivescas. Cada moneda es examinada como si fuera una escena forense. Los investigadores observan letras, números, retratos y bordes, buscando anomalías que revelen lo ocurrido dentro de la maquinaria de producción. Algunas monedas muestran señales de desgaste prematuro en los troqueles. Otras presentan pequeñas duplicaciones visuales. Existen ejemplares donde ciertos detalles parecen desplazados. En algunos casos aparecen grietas metálicas que actúan como huellas digitales únicas del proceso de fabricación. Estas características no son simples curiosidades. Son registros físicos del comportamiento de la maquinaria durante momentos específicos de producción. Cada error cuenta una historia distinta. Cada anomalía posee una explicación mecánica.
Y cada descubrimiento puede aumentar significativamente el interés de una moneda determinada. Los coleccionistas especializados pasan incontables horas utilizando lupas, microscopios y sistemas avanzados de iluminación. Lo que para una persona común parece una superficie normal, para ellos es un paisaje lleno de información. Una línea inesperada puede revelar una fractura del troquel. Una duplicación puede señalar un fenómeno de fabricación extraordinario. Un relieve inusual puede convertirse en la pista principal de una investigación numismática completa. Y precisamente en el caso del Lincoln Penny de 1982, los especialistas comenzaron a notar algo particularmente intrigante. No se trataba únicamente de errores aislados. Se trataba de una combinación histórica de factores que convertía aquella emisión en un territorio especialmente complejo para el análisis. Las diferencias de peso, las diferencias de composición, las diferencias de producción. Todo ello creó un escenario donde cada hallazgo debía ser examinado con extremo cuidado. Los investigadores comprendieron rápidamente que identificar correctamente determinadas variedades requería mucho más que una simple observación visual. Era necesario estudiar detalles técnicos. Era necesario comparar características específicas. Era necesario comprender profundamente el contexto industrial que había dado origen a aquellas monedas. Con el paso de los años, la reputación del Lincoln Penny de 1982 siguió creciendo. Lo que inicialmente parecía una emisión común comenzó a transformarse en una de las áreas más apasionantes de la numismática moderna estadounidense. Coleccionistas veteranos y principiantes por igual iniciaron búsquedas sistemáticas. Frascos llenos de centavos fueron revisados cuidadosamente. Miles de monedas fueron pesadas, clasificadas y examinadas. Y cuanto más investigaban los expertos, más evidente se hacía que todavía quedaban secretos por descubrir. Algunas piezas comenzaron a destacar por características inesperadas. Otras generaron debates intensos dentro de la comunidad numismática. Ciertos hallazgos parecían desafiar las expectativas tradicionales sobre lo que debía existir dentro de la producción de aquel año. La incertidumbre aumentaba, las preguntas se multiplicaban, y las respuestas parecían conducir hacia un misterio todavía más profundo. Porque entre todas las variedades asociadas al Lincoln Penny de 1982, existe una que ha capturado la atención de generaciones enteras de coleccionistas. Una variedad cuya identificación correcta requiere conocimientos especializados. Una variedad capaz de transformar una búsqueda ordinaria en una auténtica cacería numismática. Y en la siguiente parte descubriremos por qué algunos ejemplares específicos de 1982 provocaron una de las mayores obsesiones modernas entre los cazadores de monedas raras. Cómo se autentican estas piezas y qué detalles microscópicos pueden marcar la diferencia entre una moneda común y un hallazgo extraordinario. ¿Qué harías si te dijera que una moneda que todavía parece demasiado nueva para ser considerada una reliquia podría esconder un secreto capaz de sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados del mundo? La mayoría de las personas cree que las monedas valiosas son antiguas, desgastadas por décadas de circulación y envueltas en historias centenarias de tesoros olvidados. Sin embargo, en ocasiones, la verdadera sorpresa aparece donde nadie está mirando. Una simple moneda Lincoln de 1 centavo del año 2020 puede parecer común, insignificante e incluso aburrida para quien la observa rápidamente. Pero bajo una luz adecuada y mediante un examen forense minucioso, algunas de estas piezas han demostrado poseer características extraordinarias que las convierten en objetos de intensa búsqueda entre especialistas y cazadores de errores numismáticos. Antes de continuar, imagina por un momento que una de esas monedas podría estar ahora mismo escondida en una alcancía, en el fondo de una gaveta o mezclada con monedas de cambio que alguien recibió en una tienda. Imagina además que miles de personas han pasado por alto exactamente la misma pieza que podría transformar una simple moneda moderna en una verdadera joya de colección. Bienvenidos a Coin Expert, el lugar donde analizamos cada detalle microscópico,
cada error de acuñación y cada pista oculta que puede convertir una moneda ordinaria en una auténtica leyenda numismática. Hoy nos adentraremos en uno de los centavos Lincoln más fascinantes de los tiempos recientes, una moneda nacida en una época de incertidumbre global, producida bajo circunstancias históricas únicas y observada con creciente interés por expertos que buscan ejemplares excepcionales. El año 2020 quedó grabado en la memoria colectiva por razones que van mucho más allá de la numismática. Mientras gran parte del mundo enfrentaba desafíos sin precedentes, las casas de moneda continuaban funcionando para mantener el flujo monetario necesario para la economía. En medio de aquel ambiente de presión industrial, millones de centavos Lincoln fueron producidos a velocidades impresionantes. Sin embargo, cuando la maquinaria trabaja de forma continua bajo enormes exigencias, pueden surgir fenómenos inesperados. A simple vista, el diseño parece familiar. En el anverso observamos el rostro de Abraham Lincoln, una imagen que ha acompañado a generaciones enteras de estadounidenses. Sin embargo, los especialistas saben que la verdadera historia no se encuentra en lo que todos ven, sino en aquello que solo puede descubrirse mediante observación cuidadosa. Las monedas modernas enfrentan un enemigo silencioso desde el instante mismo en que abandonan la prensa de acuñación. Ese enemigo es la degradación química. Aunque muchos imaginan el cobre como el principal componente visual del centavo, la realidad moderna es mucho más compleja. El núcleo de zinc y la fina capa de cobre interactúan constantemente con el ambiente. La humedad, la contaminación y los cambios de temperatura pueden desencadenar procesos químicos que alteran la superficie con el paso del tiempo. Por esa razón, los ejemplares que conservan un brillo rojo intenso resultan especialmente deseados. Cuando los expertos utilizan la expresión red luster, están describiendo una superficie que mantiene casi intacto el color rojizo original generado durante la acuñación. Ese brillo no es simplemente una cuestión estética, es evidencia física de conservación excepcional. Una moneda Lincoln de 2020 que conserve completamente ese resplandor original puede alcanzar una categoría de preservación extremadamente alta. Y en el mundo numismático, pequeños detalles pueden significar diferencias enormes en valor y rareza. Muchos coleccionistas novatos cometen un error fatal. Encuentran una moneda brillante, observan algunas manchas o signos menores de oxidación y deciden limpiarla. Tal vez utilizan un paño suave. Quizás emplean algún producto químico doméstico pensando que están mejorando su apariencia. Lo que realmente hacen es destruir evidencia microscópica irreemplazable. Cada superficie monetaria contiene líneas diminutas conocidas como marcas de flujo. Estas estructuras microscópicas son responsables de reflejar la luz de manera específica. Cuando una moneda es frotada con tela o expuesta a sustancias químicas, esas delicadas estructuras sufren daños permanentes. Bajo aumento, los expertos pueden detectar inmediatamente estas alteraciones. Una moneda que parecía mejor después de una limpieza puede perder gran parte de su atractivo para los coleccionistas más exigentes. Por eso existe una regla prácticamente sagrada dentro de la numismática profesional. Nunca limpies una moneda. Nunca utilices productos químicos. Nunca frotes la superficie con telas, cepillos o materiales abrasivos. El daño generado puede ser irreversible y eliminar características que jamás podrán recuperarse. Pero la conservación no es el único factor que despierta interés alrededor del Lincoln Penny 2020. Existe otro aspecto mucho más emocionante: los errores de acuñación. Durante el proceso industrial intervienen troqueles sometidos a enormes presiones. Cada golpe imprime el diseño sobre el metal con una fuerza extraordinaria. Con el tiempo, estas herramientas pueden experimentar desgaste, fracturas microscópicas o anomalías que dejan señales únicas en determinadas monedas. Los cazadores de errores examinan cada letra, cada número y cada detalle del retrato buscando pistas. Algunas piezas presentan duplicaciones visuales en ciertos elementos. Otras muestran anomalías relacionadas con el alineamiento del troquel. En ocasiones aparecen grietas diminutas que atraviesan partes específicas del diseño.
Cada una de estas características cuenta una historia mecánica diferente. Imagina a un especialista sentado frente a un microscopio durante horas. Frente a él hay decenas de monedas aparentemente idénticas. Sin embargo, una de ellas muestra una leve alteración en una letra. Otra posee una línea inesperada que no debería existir. Y una tercera revela una duplicación extremadamente sutil visible únicamente bajo determinadas condiciones de iluminación. Para la mayoría de las personas, esas diferencias pasarían desapercibidas. Para el experto, representan evidencia forense capaz de distinguir una moneda común de una pieza potencialmente extraordinaria. La fascinación por los errores modernos ha crecido enormemente durante los últimos años. Parte de este fenómeno se debe a que las tecnologías de fotografía digital permiten examinar detalles con niveles de precisión que antes resultaban difíciles de alcanzar para los coleccionistas aficionados. Una imagen ampliada puede revelar aspectos invisibles al ojo desnudo, bordes inusuales, relieves inesperados, pequeñas deformaciones producidas durante el proceso de acuñación. Todo ello ha impulsado una nueva generación de investigadores numismáticos que estudian monedas recientes con una intensidad comparable a la utilizada para analizar piezas históricas mucho más antiguas. Sin embargo, encontrar una moneda prometedora es apenas el comienzo. El verdadero desafío consiste en determinar si la anomalía observada corresponde a un error legítimo de acuñación o simplemente a daño posterior causado por circulación, impacto o manipulación. Aquí entra en juego la numismática forense. Los especialistas evalúan patrones específicos de deformación metálica. Analizan cómo fluye el material alrededor de determinadas áreas. Observan la dirección de las marcas y estudian la interacción entre las superficies elevadas y los campos de la moneda. Este trabajo se parece más a una investigación científica que a una simple afición. Cada detalle puede aportar evidencia crucial, cada marca tiene una explicación potencial, y cada anomalía debe ser examinada con extremo cuidado antes de ser considerada auténtica. Los ejemplares Lincoln 2020 mejor conservados presentan otro fenómeno fascinante. Debido a su relativa juventud, todavía es posible encontrar monedas prácticamente intactas que nunca circularon de manera significativa. Estas piezas permiten observar el estado original de fabricación con una claridad excepcional. Cuando la luz incide sobre una superficie perfectamente preservada, se produce un efecto visual espectacular. El brillo parece desplazarse alrededor de la moneda mientras ésta gira lentamente. Los coleccionistas suelen describir esta sensación como un resplandor vivo que diferencia inmediatamente una pieza común de una moneda de calidad superior. Ese fenómeno es resultado directo de la estructura microscópica creada durante el proceso de acuñación. Cuando dichas características permanecen intactas, la moneda conserva una apariencia casi hipnótica. Pero incluso entre las monedas mejor conservadas existe una categoría aún más escasa. Son aquellas que lograron escapar tanto de la circulación como de los efectos ambientales. Ejemplares que mantuvieron su color original, sus detalles completos y una superficie prácticamente libre de alteraciones. Estas piezas generan enorme interés cuando aparecen en el mercado especializado. Los coleccionistas compiten por obtener los mejores ejemplares disponibles porque saben que la calidad absoluta siempre será uno de los factores más importantes dentro de la numismática. Sin embargo, hay algo todavía más intrigante. Entre millones de centavos producidos durante el año 2020, algunos investigadores comenzaron a documentar hallazgos que despertaron debates intensos dentro de la comunidad coleccionista. Pequeñas variaciones, detalles inesperados, características que parecían desafiar la uniformidad esperada en una producción moderna tan masiva. Las fotografías circulaban entre especialistas, los análisis se multiplicaban, las comparaciones continuaban creciendo, y mientras más monedas eran examinadas, más preguntas aparecían. ¿Se trataba simplemente de variaciones normales de fabricación? ¿O algunas de esas piezas escondían errores mucho más importantes de lo que inicialmente se pensaba? La respuesta no era sencilla.
Cada nuevo descubrimiento añadía una capa adicional de misterio. Lo que parecía una moneda ordinaria comenzaba a transformarse en un auténtico caso de investigación numismática. Y precisamente, cuando los expertos creían haber identificado todas las posibilidades, surgieron reportes sobre ejemplares que mostraban características aún más sorprendentes. Algunas de esas observaciones obligaron a revisar teorías previas sobre determinados procesos de producción utilizados durante aquel año. Otras abrieron la puerta a nuevas búsquedas entre miles de monedas almacenadas por coleccionistas de todo el país. Y es aquí donde nuestra historia se vuelve todavía más interesante, porque en la siguiente parte descubriremos los hallazgos más comentados relacionados con ciertas anomalías observadas en monedas. Lincoln 2020. Analizaremos cómo los expertos autentican estos casos extraordinarios y veremos por qué algunos ejemplares específicos han provocado una verdadera fiebre de búsqueda entre coleccionistas que aún creen que el próximo gran descubrimiento podría estar escondido en el lugar más inesperado.